Shalom, bendiciones. Saludamos a los oyentes en otro nuevo programa que vamos a compartir en el día de hoy, referente a lo que está en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 11, donde dice parábolas de las 10 minas. Vamos a pedirle al Padre Eterno que nos esté guiando, que nos esté iluminando con respecto a esta palabra. Algo parecido lo van a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14, donde habla de la parábola de los talentos. Fíjense la similitud. Vamos a leerlo y vamos a ir desglosándolo para que los oyentes estén entendiendo lo que el Padre Eterno nos quiere decir en estos últimos tiempos. Amén. Lo leemos en el nombre de Yeshua. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos, que le aborrecían, enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha dado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco me has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiese recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y darle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. También a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Bendecimos tus voluntades, Padre Eterno, en este día por el cual trajiste esta palabra, bendito Yahvé. Abre mi boca para que esté transmitiendo lo que tú permitas que hable, Padre Eterno. Y bendigo a los oyentes que abran sus oídos espirituales para entender lo que tú nos estás hablando en este tiempo. Esto se asemeja al reino del Señor, que fue a buscar un reino, dice en el versículo 12, y dejó a 10 siervos suyos y le dio una mina. Esto quiere decir mina. Eran equivalente a aquellos que tienen Biblia con concordancia al pie de la página, dice que equivalía a 10 dracmas. Dracma era una unidad monetaria equivalente a un talento que podía ser de oro o de plata, y en representación a lo que equivalía era un puñado de flechas. Decía que le había dado una mina, y esto una mina equivalía a 100 dracmas, y 300 dracmas era lo equivalente a todo un año de salario. O sea que 100 dracmas, una mina, equivalía a una tercera parte de todo el año de trabajo de un jornalero, no incluyendo ni los Shabbat, los sábados, ni los feriados. Pero era todos los días una tercera parte de lo que ganaba ese asalariado. Imagínense el dinero que era. Era mucho lo que esta persona le había dado a cada siervo. Y el Señor dice que cuando volvió de recibir, había consiervos suyos que no querían que reinase sobre ellos. Y habían mandado tras él una embajada
cuando volvió de recibir su reino, pidió que se presentaran delante de él estos siervos a los cuales le había dado una mina. Y uno lo multiplicó por 10. Y dice, sobre 10 ciudades te pondré porque has sido fiel. Otro lo multiplicó por 5, pero el último lo escondió porque tuvo miedo, dice, de justamente cuando dice en el versículo 21, dice, porque tuve miedo de ti, porque cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, porque por tu propia boca serás juzgado. Acá dice que él conocía, acá estamos hablando de siervos, de personas que conocen al Señor. Dice, por cuanto tuve miedo de ti, porque ciegas lo que no sembraste. Hoy en día el Padre Eterno está hablando a muchos de los creyentes que le está dando dones y talentos para que estén multiplicando, para que estén sembrando para el reino del Señor. ¿Qué han hecho con eso que el Padre Eterno puso en sus manos? ¿Qué han hecho con la familia? Con su palabra, con todos los talentos y dones que puso en sus manos. ¿Lo han escondido porque tuvieron temor del Señor? ¿O lo sembraron, como dice acá? Que uno lo puso y multiplicó y dio 10 minas. Hoy el Señor ha puesto muchos siervos, muchos profetas, muchos apóstoles, muchos evangelistas, muchos pastores, esos talentos. ¿Y qué hicieron con lo que el Señor puso en sus manos? ¿Se callaron y lo escondieron? ¿O hablaron y multiplicaron y transmitieron todos esos testimonios que el Padre Eterno hizo y sigue haciendo en las almas? Han transmitido lo que el Señor les dio para transmitir porque Él dio esos talentos y están en su palabra. O han transmitido y han llevado a las almas a buscar las bendiciones materiales y no espirituales. No han transmitido de la búsqueda del Señor, del Padre Eterno. No los han guiado a donde tienen que ir a buscar esas aguas de vida. No les han enseñado muchos de esos siervos infieles a la búsqueda del que todo nos da. Primeramente nos da la vida, nos da muchas bendiciones, porque Él es misericordia. Acá está hablando de aquellos siervos que fueron fieles y dice, sobre muchas ciudades te pondré, y aquel que lo escondió, aún lo que tenía, le va a ser quitado. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno es justo. Y aquellos que de sus propios consiervos, fíjense que hay muchos que fueron creyentes, fueron, porque se han apartado del camino y ya no creen en el Señor por cuanto se han apartado. Hablan en contra de lo que están buscando al Señor, de aquellos que están transmitiendo su verdadera palabra. Se han levantado y como no entendieron la voluntad del Señor, que quería su propia salvación y quizás las de su propia familia, no entendieron que el Padre Eterno le quería dar todo. Le quería dar todo y han blasfemado, inclusive han mentido con calumnias, se están levantando contra el pueblo del Padre Eterno. Por eso este es el tiempo que debemos seguir buscando, aquellos que le creen, no quedarse paralizados, no importa lo que digan los demás, no importa lo que digan los vecinos, si nos tratan de locos o nos tratan de legalistas, nosotros estamos transmitiendo lo que el Padre Eterno puso en cada uno de nosotros, en quién hemos creído y de las bendiciones que el Padre Eterno nos da día a día, que nos da el alimento, que nos da el abrigo, que nos sostiene, que nos da fuerza, por sobre todo nos da la vida. Tiene propósitos y planes el Padre Eterno, no lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere hacer con cada uno. Solamente déjense moldear, porque el Padre Eterno va a ser. Él abre camino donde no lo hay, lo dice su palabra. Pero muchos siervos infieles no han transmitido de la búsqueda del Señor. Muchos han transmitido, vengan a recibir las bendiciones
Las bendiciones están en la búsqueda del Señor, en su palabra, en hacer su voluntad, en cumplir sus mandamientos y estatutos. Pero ¿qué van a transmitir esos siervos infieles si ellos no han aprendido? Un vaso vacío no puede transmitir, tiene que llenarse para poder entregar de esas aguas de vida. Hoy muchos están afanados en muchas ocupaciones y no le dan tiempo para el Señor. Yeshua mismo iba al monte después de haber recibido a las multitudes porque estaba cansado y vacío. Iba a recibir, iba a orar, iba a llenar sus vasos con ese aceite precioso, iba a buscar fortaleza en el Señor. Si Yeshua mismo lo hacía. Muchos hoy se creen superhombres, superpastores, superprofetas, supersiervos y están vacíos por dentro, porque no tienen ese aceite y esa búsqueda que necesitamos, esa intimidad con el Señor, porque en esa intimidad es donde el Señor nos muestra qué es lo que debemos transmitir. Hoy muchos vienen corriendo de sus labores y dicen, ay, ¿qué voy a dar hoy? ¿Qué voy a transmitir? ¿Qué voy a hacer? Cuando el Señor dice que le busquemos y Él nos va a decir por el camino por el cual debemos andar. Abre tu boca y yo la llenaré, porque el Padre Eterno nos habla, nos ministra, primero a nosotros, para poder transmitir de esas aguas de vida. Pensemos, meditemos lo que el Padre Eterno quiere en este tiempo. Hoy muchos buscan respuesta y la respuesta está en su palabra. La respuesta está en la oración. La respuesta está en la búsqueda del Padre Eterno. Dedicarle ese tiempo para el Señor. Porque después Él va a acomodar todo. Él es el que está en control, no nosotros. Él es el que ve más allá. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe de nuestras dolencias, de nuestras angustias, de nuestras enfermedades, de por qué nos estamos preocupando, más allá de lo que debemos preocuparnos, si Él está en control. ¿Por qué queremos solucionar las cosas cuando el Señor es el que tiene la solución? Hoy es el tiempo que debemos meditar, que debemos buscarle, porque de Él viene la fuerza, la fortaleza. Él es el que nos levanta y Él es el que nos sustenta. Meditemos y busquemos en el Señor. Shalom, bendiciones.